Gálatas capítulo 3, versículo, voy a leer del 15 al 29. Dice versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de la promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces la ley es contraria a las promesas. De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amado Padre, ayúdanos en este momento a entender este mensaje, que será breve, Señor, pero te ruego que lo puedas sembrar en nuestros corazones y que impacte cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, lo que está pasando acá es que Pablo está explicando el por qué existió la ley y por qué todavía existía en el momento incluso que Cristo vino. Si se dan cuenta, al principio habla de una promesa. Habla de una promesa que se le prometió, se le hizo ¿a quién? A Abraham. De hecho, en ese tiempo Abraham ni era judío, Abraham no era israelita, Abraham no tenía una ley. Sin embargo, sin existir todo esto, Dios le hizo una promesa. ¿Y le hizo una promesa a qué? Que la bendición de él iba a venir ¿a qué? A ser bendición para los demás a través de su descendencia. La palabra que utiliza es una palabra en singular. Dice su descendencia, no sus descendencias, a través de una sola persona. Y por eso es que al principio del pasaje te dice que no es a través de la descendencia como refiriéndose a muchos, sino uno solo. Y te explica en el pasaje que es a través de Cristo. Y explica que cuando Dios hace una promesa, nada lo invalida. Por tanto, la ley que Dios le dio 430 años después a Israel, después de haber estado todo aquel tiempo en Egipto, no invalida la promesa que se le había hecho a Abraham a través de su descendencia. Pero la pregunta central de este pasaje está en el versículo 19 y dice: ¿para qué fue dada la ley? Si ya Dios había hecho una promesa y la promesa se iba a cumplir, porque las promesas de Dios no se invalidan. Lo que te digo es que también, si Dios te hizo una promesa en tu vida, Dios no la va a invalidar. Él la va a cumplir en su momento determinado. Pregunta el pasaje: ¿para qué fue dada entonces la ley? ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, lo primero que nos explica el pasaje en el versículo 19, inmediatamente después de la pregunta, dice: fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de las cosas malas que estaban apareciendo y que habían aparecido desde el principio del pecado original. Cuando vamos a Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 13, ahí tenemos respuesta a eso. Dice el versículo 13, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. O sea, si yo no te digo a ti que si cruzas la calle mientras viene un carro es malo, tú nunca lo vas a entender.
Sin embargo, si yo llego y pongo ahí una señal de pare, ya tú sabes que eso es indebido. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Donde quiera que haya una ley, te está diciendo que tú no la puedes violar, que hay algo malo que tú puedes hacer. Y cuando vas al versículo 20 de ese mismo pasaje de Romanos 5, versículo 20, dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Quiere decir que, yo recuerdo siempre en Cuba, dice, en Cuba todo es ilegal, porque hay tantas leyes y tantas cosas que todo es ilegal. Y la ley también aplica, dice, donde se introdujo, o sea, se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, mientras más tú entiendas la ley de Dios, más te das cuenta de que cada día la violas más. Si tenemos 100 leyes en una escuela X o en el trabajo, son 100 cosas que sabemos que no podemos violar y cada vez que demos un paso en falso estamos incumpliendo con esa ley. Ahora, el otro punto que me llamó la atención dice, la ley también apareció para encerrarnos a todos bajo pecado. Así dice el pasaje. Dice que Dios encerró a todo el mundo bajo pecado. ¿Y eso quiere decir que Dios te hizo pecador? No, Dios no te hizo pecador. Dios, tú cometiste pecado. Él no es quien te hace pecado. Él estableció una ley para que tú te dieras que estás encerrado ahí, que no tienes para dónde agarrar, porque cada vez que das un paso siempre la estás violando. Y mismo Romanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 11, nos da respuesta también a esto, específicamente el versículo 32, la primera parte. Dice capítulo 11, versículo 32, dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. Eso es lo que dice la primera parte. No les voy a leer la segunda parte todavía. Ustedes lo pueden leer ahí. Dios ha encerrado a todos en desobediencia. O sea, te puso una barrera por aquí, no matarás. Te puso una barrera por aquí, no mentirás. Y cada vez que tú chocas acá, dices, bueno, si ya estoy ofendiendo a mi hermano o a cualquiera de mis amigos, ya lo maté en el corazón. Si me volteo y dice, no dirás falso testimonio de tu prójimo. Cada vez que digo una mentira, estoy diciendo falso. Dios te encerró para que te dieras cuenta que cada paso que das, cometes error. Y eso tiene un objetivo. No es que Dios te quiera martillar la cabeza constantemente. ¿Para qué más nos dio Dios la ley? Nos dio la ley para conocer la santidad de Dios. Regresamos a Romanos del capítulo 11, me voy al capítulo 7. Y en el capítulo 7, versículo 12, dice que la ley es santa. Vamos a leerlo literalmente. Dice específicamente, dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es el único santo que nosotros conocemos? Dios. Y si la ley es santa, es un reflejo de lo que es Dios. O sea, la ley te está mostrando para que tú sepas cómo es Dios. Y si la palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos diseñados para transmitir a los demás la imagen que Él puso en nosotros, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos también. Santos como palabra quiere decir separados, apartados para Dios. Pero también tienes que expresar la santidad de Dios. ¿Cómo lo logras? A través de hacer tu esfuerzo, guiado por el Espíritu Santo, porque solo no lo puedes hacer por cumplir la ley de Dios. Y que las personas vean que tú haces esto, eres un buen testimonio. Y lo otro que agregué es que Dios nos dio la ley para demostrarnos que estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cada vez que tú das un paso en falso, estás muerto. Si no eres hijo de Dios, estás muerto. Vamos a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Déjame ver porque las marqué aquí para tratar de agilizar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y dice específicamente, dice, el cual también nos hizo, a ver, capítulo 3, 6. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Aquí la letra habla de la ley, de lo que se escribió en las tablas de piedra que Moisés bajó del monte Sinaí. Por eso es que hay un chiste que dice que Moisés fue el primero en bajar información de la nube a una tablet. Bajó información directamente de Dios y las escribió en unas tablas de piedra. Dice, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué hace la ley? Te mata. Te hace entender que estás muerto delante de Dios, que no eres nadie, que no representas nada delante de Dios. Si la ley te mata, ¿te va a salvar? Lo que te mata no te salva. Entonces la ley no te salva, no te da vida. La ley cumple una función importante y este pasaje que estamos analizando hoy lo dice
bien claro. El pasaje en el versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? Nuestro ayo, dice, para conducirnos a Cristo. El ayo en esos tiempos era un esclavo, era una persona que se encargaba de llevar los hijos de las personas adineradas a las escuelas. Recuerden que los niños judíos, los que podían llevarlos, los llevaban desde chiquiticos a aprenderse toda la ley de Dios. Se tenían que aprender antes de los 12 años todo el Pentateuco. Y el ayo, que era este esclavo, lo llevaba a la escuela a entender, a estudiar, a aprender, a guiarlos a la escuela. Y eso es lo que hace la ley. La ley te educa, te transforma y te lleva para que entienda. Pero ¿cuál es la escuela? La ley te lleva a Cristo. Te lleva y te dice, mira, este es el que te va a salvar porque yo no puedo. Es Cristo el que te va a salvar. Pero por otro lado, este ayo, que era ese esclavo, lo que hacía era proteger de los forasteros a esos niños, porque era el que lo llevaba para todos lados y en los caminos aparecía gente que le podían hacer daño. Entonces, ¿qué hace la ley? Además, te proteges. La ley te protege. En tu matrimonio, ¿cómo te protege la ley? No cometerás adulterio. Si usted tiene eso en mente y sabe que de esa forma usted respeta la santidad de Dios, por tanto la ley te está protegiendo de no cometer adulterio. Y como estas semanas hemos estado hablando de las frases en la cruz, hemos hablado muchas cosas. De hecho, el pasaje que estoy leyendo de Gálatas 3:15 está precedido de lo que tantas veces hemos hablado esta semana, de que Cristo se hizo maldición en la cruz. Y esto me llevó a un pasaje que está en Colosenses 2:14, y con esto concluyo. Dice Colosenses 2:14, dice, Dios, habiendo cancelado el documento de deuda, o sea, el acta, que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Cuál es el acta? Si usted lee todo Colosenses, ¿cuál es el acta que Dios nos está dando? La ley. O sea, Dios tenía un acta contra nosotros que bajó Moisés en el monte Sinaí y que nos permite ser culpables, o sea, nos devela que somos culpables de violarla todos los días. Y Dios dijo, ahora a través de Cristo, esta acta que yo tengo contra ustedes, por la cual ustedes merecen la muerte, por las cuales merecen la muerte eterna, yo las voy a quitar del medio y la voy a clavar aquí en esta cruz y la voy a poner aquí. Cristo la trituró. Cristo cumplió la ley de punta a cabo, no dejó ni un mandamiento sin cumplir, pero ahora te dice que no por la ley vas a ser salvo, porque el pasaje lo está enseñando. Dice, el acta que consistía en lo que nos estaba contrario a nosotros, ahora se va a eliminar. ¿Por quién? Por Cristo. Por tanto, Dios ordena que lo que hay que hacer es creer en Cristo. Y esa es la función principal de la ley, llevarte a entender que estás mal parado delante de Dios y que necesitas a Cristo. Por muy buena persona que te creas, necesitas a Cristo, porque nunca vas a poder cumplir ni un mandamiento al 100%. Básicamente, hermanos míos, esa es la función de la ley en este corto estudio que les traje el día de hoy. Dios les bendiga.